Revelado, el increíble legado de Gucci que la familia guardó en silencio por décadas. La luz se colaba por la rendija del desván, iluminando un rincón polvoriento donde el pasado yacía oculto. Juan, un joven de 24 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras revisaba viejos objetos que pertenecieron a su abuela. Era un momento de soledad que rápidamente se tornó en epifanía. Allí, en una caja olvidada, encontró cartas amarillentas y fotografías de una época que parecía de otro mundo. Cada imagen, cada palabra, era un eco de un legado familiar que nunca había imaginado. Mientras leía las cartas, la historia de su abuela cobraba vida. Había trabajado como modista para Gucci, desafiando las convenciones de su tiempo, buscando reconocimiento en un camino que su familia había silenciado. El corazón de Juan latía con fuerza, cada frase abriendo una puerta a sus propias aspiraciones. ¿Cómo es posible que alguien como él, atrapado en la tienda de telas familiar, tuviera un legado tan emocionante bien guardado? El inmenso peso de la tradición se sentía aún más aplastante ahora que conocía la verdad. Los días en la tienda transcurrían en un vaivén de telas y colores, pero cada noche, cuando la luz se extinguía, las dudas lo consumían. Su familia esperaba que él continuara con el negocio que había sido la fuente de sustento por generaciones, y él se debatía en un constante tira y afloja entre el deber y su deseo ardiente de estudiar diseño en una universidad famosa. La idea de dejar todo lo conocido y aventurarse en lo desconocido lo aterraba. Los ojos de sus padres, llenos de esperanza y expectativa, lo perseguían en todo momento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada carta que leía, la angustia se intensificaba. Su abuela había soñado con el reconocimiento, con dejar una huella en el mundo de la moda. Pero el pálido reflejo de su realidad lo arrastraba al suelo. Era solo un joven que ayudaba en una tienda en un pueblo pequeño, con responsabilidades pesadas sobre sus hombros. ¿Se atrevería a perseguir sus sueños y, de ser así, a expensas de qué? Hacia donde mirara, la duda se cernía sobre él como un pesado telón. Un día, un anciano amigo de la familia, un prestigioso diseñador de moda, lo encontró en la tienda. Al ver la chispa en los ojos de Juan, lo invitó a ser su aprendiz. Esa oferta era un rayo de esperanza, pero también otra carga que arrastrarle. Si aceptaba, sería un traidor para su familia, un hijo que abandonó la tradición. Cada vez que pensaba en ello, la presión se multiplicaba, como si las paredes de la tienda se cerraran a su alrededor. La tristeza y la desesperación luchaban en su interior. ¿Qué haría si su familia lo rechazaba por intentar lograr lo que su abuela nunca pudo alcanzar? Sus pensamientos se agolpaban, creando un caos que apenas podía soportar. Mientras palpaba las cartas, las últimas líneas resonaron en su mente: los sueños tienen poder, pero también responsabilidad. Con cada día que pasaba, la próxima exposición se acercaba, y la carga de su legado pesaba más que nunca sobre sus hombros. ¿Podría realmente apreciar su herencia y buscar su propio camino, o quedaría atrapado para siempre en el silencio de las expectativas familiares? El futuro se presentaba oscuro, pero la llama de su deseo se encendía, dejando a Juan en un torbellino de emociones desesperadas y decisiones que debían tomarse. La noche se cernía sobre la pequeña tienda, y con cada hora que pasaba, la decisión de Juan se volvía más urgente. Finalmente, después de un día agobiante de trabajo, se sentó en su habitación, rodeado de las cartas de su abuela. Cada letra parecía flamear ante él, cada palabra gritaba por ser escuchada. ¿Qué derecho tenía a ignorar su pasado, su legado? Su mente se movía en espiral, reflexionando sobre la historia que se extendía más allá de la tela y el hilo. A la mañana siguiente, la tienda aún dormitaba en el silencio del amanecer. A menudo, esos momentos previos al día le traían claridad. Pero ese día fue diferente, el peso de la indecisión lo aplastaba. Tras una respiración profunda, decidió que no podía seguir posponiendo la conversación con sus padres. Acababa de regresar con la esperanza ardiente de una oferta que podía cambiar su vida, pero el temor a fallar los mantenía paralizados.
Cuando sus padres llegaron, el ambiente en la tienda se volvió tenso. Juan saboreaba la combinación agridulce del aroma a telas, una fragancia familiar que también le recordaba que estaba a punto de desafiar expectativas profundamente arraigadas. Con la determinación encendida en su pecho comenzó a hablar. Su voz tembló pero nunca titubeó, revelando el deseo que había cultivado durante tanto tiempo. Suscitaron a que la moda no era solo un sueño, era un llamado, un hilo de su sangre que debía ser seguido. Los rostros de sus padres, en un principio resguardados en un silencio incómodo, comenzaron a desmoronarse. La sorpresa brilló en sus ojos, rápidamente opacada por la incertidumbre y la preocupación. Su padre, un hombre tan dedicado al negocio familiar, alzó la voz, tratando de imponerse a la realidad de la nueva información. Juan, tu abuela sacrificó tanto para que esta tienda prosperara. No puede ser que tú no veas la importancia de continuar con el legado. Con cada palabra de un vicario de la tradición, Juan sentía que la tensión aumentaba. Se encontraba en un punto crucial, ser horizontal o vertical. Tenía que confrontar la imagen que la historia sobre él había esculpido. Decidido a no dejar que sus miedos decidieran por él, replicó con voz firme, pero, ¿y si el verdadero legado de abuela no es solo esta tienda, sino la valentía de perseguir nuestros sueños? Un silencio pesado se extendió en la habitación, y por un instante, los ojos de sus padres brillaron con un llamativo atisbo de reconocimiento. Ese fue el momento en que Juan sintió que había dejado caer una bomba en el núcleo del viejo orden familiar. Pero les gustaría escuchar un eco de rebeldía que había resonado por generaciones en cada hilo que habían cosido. El tiempo pasó y Juan, después de días de tensiones, recibió la noticia de que su mentor estaba listo para comenzar a trabajar con él. Sin embargo, el proceso de obtener su firma en el papel de aceptación le resultó abrumador. Con sus sentimientos ardiendo y la tentación del camino ante él, lo que no sabía era que esa elección lo catapultaría a la máxima presión de su vida. Mientras el reloj continuaba avanzando, los dilemas éticos de seguir su propio camino o ceder a las expectativas familiares lo inquietaban. Todo parecía condensarse en un simple instante, y al dar el paso hacia el futuro que había anhelado, tendría que enfrentar la dura realidad de su elección. Su futuro lo aguardaba con las puertas entreabiertas, pero a lo lejos, el eco de su legado familiar resonaba, incitándolo a un conflicto que podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería Juan a desechar la voz del pasado por el clamor de sus propios sueños? La línea entre el deber y la pasión se trazaba con claridad, pero cada paso podría convertirse en el más aterrador de su vida. Mientras las luces del nuevo día comenzaban a asomarse, el siguiente movimiento se convertiría en la pieza clave de un rompecabezas que arrastraría no solo su destino, sino el de su familia por generaciones. La brisa fresca de la mañana se filtraba a través de las rendijas de la tienda, como si el mundo exterior aguardara con expectación lo que Juan estaba a punto de decidir. Se sentó en una mesa repleta de retazos de tela, entre la confusión de colores y texturas que en su mente ilustraban el collage de sentimientos que le invadían. Ante él, el papel donde su mentor debía firmar prometía un nuevo capítulo, uno en el que podía perderse o tal vez encontrarse definitivamente. La mañana transcurrió lenta y cada sonido familiar de la tienda pareció amplificarse, el tintineo de la campana al abrir la puerta, los susurros de los clientes, el roce de las máquinas de coser. Juan luchaba por mantener su concentración mientras su mente se debatía entre los ecos de las conversaciones familiares y el aliento de sus propias aspiraciones. ¿Qué valía más, el legado de su abuela o su derecho a elegir su camino? Decidido a dejar atrás la incertidumbre, se arremangó como si estuviera preparándose para luchar en un ring. Sin embargo, el verdadero combate no era físico, sino una batalla de convicciones internas. Con rostro decidido, tomó el bolígrafo y comenzó a escribir su nombre con una fuerza inesperada. Al final, su mano tembló un momento antes de trazar la firma que validaría un viaje hacia lo desconocido. Una sensación de liberación mezclada con temor le atravesó al ver su firma sobre el papel. Era un paso firme hacia la moda, pero también una traición a la tradición. Esa dualidad se instaló en su pecho como un pesado esternón, consciente de que sería difícil de soportar. Sin embargo, el pensamiento de que no solo estaba luchando por su sueño personal le daba fuerzas. Se debatía en el filo entre lo que esperaba de él su familia y lo que su corazón le dictaba. Con la decisión ya tomada, necesita una prueba tangible de su compromiso. Visitar algunas tiendas de tejidos en la ciudad podía ser la siguiente etapa. Lleno de determinación, Juan reunió el valor necesario para salir, sintiendo el peso del futuro apretando sobre sus hombros como una capa de plomo.
Con cada paso hacia el centro de la ciudad, sus pensamientos oscilaban entre la emoción por conocer algo nuevo y el pálido temor de recibir críticas por su elección. Al ingresar en la primera tienda de telas, un mundo completamente diferente se desplegó ante él. Colores vibrantes y texturas sofisticadas lo rodearon, cada rollo de material parecía susurrarle ideas. Se acercó al mostrador y conversó con el dueño, quien al escuchar su historia no solo se colocó en la piel de un conocido, sino que le ofreció algunos consejos que Juan no había considerado. En un gesto de confianza, el dueño lo llevó a la parte trasera de la tienda, donde guardaba unas telas exclusivas que solo le mostraban a los talentosos. Fue durante esa revelación que Juan tuvo una revelación. Su singularidad como creador provenía de su conexión con su pasado, de su historia familiar. Los hilos del legado no eran cadenas que lo retenían, sino herramientas que podía utilizar para construir su visión. Comprender esto potenció su sentido de identidad, haciendo que el miedo se desvaneciera y la creatividad comenzara a fluir. Con una bolsa llena de telas y una mente colmada de ideas, volvió a casa con un ardiente deseo de comenzar a diseñar. Sin embargo, la imagen de su padre se presentaba en su mente como una sombra persistente. Su próximo paso no solo afectaría su futuro, sino que también podría ofrecerle la oportunidad de redefinir el significado del legado ante su propia familia. Cuando entró por la puerta de la tienda, su corazón latía con fuerza. ¿Podría abrir un diálogo con sus padres que aportara comprensión sobre su nueva realidad? Juan se encontraba al borde de algo transformador. El desafío estaba ahí, latente. Desgarrar el velo del silencio que existía entre él y su familia podría ser la clave para liberar no solo su propio sueño, sino de unir la tradición familiar con sus aspiraciones contemporáneas. Sin embargo, la noche caía nuevamente y no podía evitar preguntarse si sus esfuerzos serían suficientes para iluminar el camino que deseaba recorrer. Mientras preparaba su mente para la próxima conversación, se dio cuenta de que la verdadera prueba no solo sería su talento, sino su capacidad para comunicar su verdad en un lenguaje que sus padres pudieran entender. ¿Qué pasaría si el costo de su libertad personal requería un sacrificio mayor del que estaba dispuesto a asumir? La noche resultó ser más densa de lo que Juan había imaginado. Se sentó en la mesa de su taller, la luz tenue del flexo iluminaba su rostro y las telas recién adquiridas esparcidas a su alrededor parecían guardarle secretos. El silencio pesado contrastaba con el bullicio del día anterior, y aunque el impulso por empezar a diseñar lo invadía, un enigma se colaba en cada rincón de su mente. ¿Dónde comenzaría su emprendimiento? Una pregunta simple pero cargada de complejidades, como la relación que mantenía con sus padres. Al despertar, la mañana trajo consigo un aire renovado, un deseo intenso por aclimatar su hogar con su nueva realidad. Beber un vaso de agua fría lo ayudó a despegarse de la grosería del letargo nocturno, y antes de que pudiera vacilar nuevamente, se dispuso a seleccionar los retales que mejor representaran su visión. Mientras lo hacía, una revelación inesperada le atravesó la mente. El diseño no solo era forma y color, era también un discurso, y él necesitaba hablar. Con el bolígrafo en mano, comenzó a trazar ideas sobre papel. Lo que en un principio fueron garabatos se transformó en bocetos, cada línea dirigida a contar una historia, la suya. Era como si el acto de dibujar liberara a su mente de las cadenas que la tradición familiar había impuesto. Le dio vida a vestidos adornados con las memorias de su infancia, combinaba lo antiguo con lo nuevo, creando una fusión estética que representaba tanto su legado como su deseo de renovación. Sin embargo, mientras más avanzaba en sus diseños, una nube dubitativa se cernía sobre él. Se preguntaba cómo reaccionarían sus padres al ver la manera en que interpretaba el legado familiar. La idea de que su padre, un hombre de estrictos principios, no comprendiera aquel giro creativo lo llenaba de incertidumbre. ¿Y si su evolución profesional significaba un quebranto entre ellos? La tensión en su pecho se intensificaba. Con cada diseño completado, la necesidad de enfrentar a sus padres se tornaba más urgente. Aquel lunes por la noche, decidido a romper el hielo y la habitual frialdad en el hogar, Juan se propuso reunir a su familia para compartir su visión. Un acto que, aunque necesario, provocaba una poderosa presión en su pecho. Su mente pulsaba entre la certeza de una revelación necesaria y el temor de un rechazo devastador, no solo a su trabajo, sino a su esencia. Tomó aire y pasó un paño por la mesa del comedor, su espacio de verdad. Era un escenario al que solían acudir discusiones pasadas, con ecos de expectativas flotando en el aire. Al cenar, el murmullo habitual de su madre cocinando y el trinar de los tenedores resonaban como un telón de fondo.
En ese clima, Juan sabía que cada palabra contada debía ir acompañada de su inspiración visual, y el momento de la verdad estaba cerca. Serenarse se sentía como un ejercicio de fe. Quiero compartir algo importante con ustedes, comenzó sintiendo que el mundo se detenía. Las miradas de sus padres en ese instante se convirtieron en un espejo que reflejaba su miedo y la cantidad de significado que inyectaba a su elección. Con cada trazo elaborado en su mente se preparó para mostrar no solo sus diseños, sino un pedazo de su ser, una idea que a pesar de todo, podría ser la clave para transformar no solo su futuro, sino también la relación con su familia. Pero antes de que pudiera desplegar completamente su visión, un golpe de realidad lo atravesó cuando su padre, con una mirada cargada, rompió el silencio, «¿Y eso es todo lo que esperas de nosotros?». La inquietud provocada por la pregunta retumbó en su pecho, y Juan sintió como el hilo del legado que había tratado de redimir ahora se volvía un arma de dos filos. La conversación había comenzado, pero su desenlace permanecía en la nebulosa de lo desconocido. Mientras la tensión colisionaba entre la innovación y la tradición, Juan se hizo una pregunta que reverberaba en su mente: ¿estaba realmente preparado para todo lo que significaría salir del molde que había contenido sus sueños por tanto tiempo? La búsqueda de su identidad profesional no solo era una lucha personal, sino un campo de batalla de emociones que había comenzado, pero aún quedaba mucho por desentrañar. El murmullo corto de la pregunta de su padre quedó suspendido en el aire como la nota de un instrumento a punto de desafinarse. Juan sintió un crujido en su pecho, cada latido se tornaba más rápido. La confrontación estaba planteada, y la invitación a abrirse encontraba un eco doloroso en su interior. Era ahora o nunca. Mientras sus pensamientos se agolpaban, el peso de las telas, sus bocetos y su propia historia se convirtieron en un espejo de su valentía. Se preguntó si podría convertirse en el narrador de su propia vida, a pesar de los miedos que intentaban atraparlo. En un susurro firme respondió: «No se trata solo de eso. No es solo un diseño, es una parte de mí que quiero mostrarles». Sus palabras resonaron con una mezcla de desafío y sinceridad, una combinación que parecía evaporar la atmósfera tensa en la habitación. La mirada de su madre, que hasta entonces había permanecido al margen, se transformó en un atento baluarte. Fue un gesto pequeño pero poderoso, no estaba totalmente en contra, y eso le dio a Juan un impulso importante. «¿Por qué no me muestras lo que has creado?», propuso con un interés que parecía más genuino, como si entre las sombras de incomprensión se asomara una pequeña chispa de curiosidad. Trepando un poco por la valentía que había cultivado en su interior, Juan fue a su taller y rápidamente recolectó algunos de sus bocetos. Llevó las hojas impresas a la mesa familiar, con cuidado al colocarlas como quien presenta joyas delicadas. Sus manos temblaban, el acto de exhibir su trabajo era una exposición de su propia vulnerabilidad. «Espero que vean más allá de las telas y los hilos», murmuró mientras se preparaba para la explicación. Empezó a desglosar cada diseño, sus audaces elecciones de colores y texturas. Describió cómo cada detalle estaba inspirado no solo en su visión, sino en recuerdos, en cada hilo tejido en su historia familiar. Sin embargo, a medida que su voz se alzaba, el rostro de su padre permanecía impasible. Una tormenta interna pareció formarse en sus ojos. Juan lo interpretó como un síntoma de resistencia, una lucha entre el deseo de aceptar la creatividad de su hijo y el peso de sus propias expectativas. Al terminar de mostrar sus diseños, tuvo una sensación de claridad. Había sido honesto, había arriesgado y, aunque suspiraba por un reconocimiento, sentía el triunfo propio de haber hablado. Sin embargo, el silencio del padre se tornó un problema inquietante. «Esto es diferente», comenzó, pero sus palabras se desvanecieron como una nube de humo. «¿Diferente? ¿Acaso es un problema que trates de cambiar las reglas de lo que se espera?», dejó escapar Juan, la presión acumulándose con fuerza. Aquello era más que un conflicto creativo, era un choque generacional que retumbaba en su conciencia. La discusión continuó, cada palabra intercambiada esculpía su futuro en piedra, definía la forma en que se vería a sí mismo como profesional. La noche se alargó en una danza de emociones, revelaciones y confrontaciones que terminaron dejando a Juan con más preguntas que respuestas. Al concluir la conversación con un aire pesado y tenso, el tiempo parecía haberse congelado en la sala. «Puedo ser más que tú, puedo ser mejor, aunque no sea un camino en línea recta», insistió Juan, sintiendo que cada afirmación sumaba fuerza a su verdadera identidad. Días después, mientras continuaba con su trabajo, reflexionó sobre el encuentro. La incomprensión de su padre todavía pesaba en él.
Pero en lugar de estancarse, decidió que aquel desafío sería la chispa que encendería su creatividad. Si había algo que este proceso le había enseñado era que no solo se trataba de ser el sucesor de un legado, se trataba de ser el creador de uno nuevo. Con un renovado espíritu se aventuró a explorar un nuevo diseño, un diseño que combinaría los elementos del pasado familiar con su visión moderna. Cuando el lápiz tocó el papel una vez más, Juan supo que estaba al borde de descubrir algo nuevo, su garra en el mundo de la moda, su voz propia. Mientras se sumergía en esta nueva creación, un pensamiento emergió con fuerza en su mente: ¿podría realmente restablecer un legado que estuviera en paz con su propia voz? La idea mantenía su intensidad, y no podía evitar preguntarse si su próximo diseño sería capaz de unir su historia familiar con la nueva narrativa que estaba creando. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo recibiría su padre esta innovación lo acechaba. Las sombras de su relación familiar se asomaban en el horizonte, y con ello, la visión de un enfrentamiento aún más grande. ¿Estaba listo para mostrarse nuevamente? Su próximo salto creativo lo llevaría a confrontar no solo su arte, sino el núcleo de su identidad. La chispa que había encendido en Juan un nuevo camino lo llevó a una intensa fase de creación. Cada línea que trazaba en los bocetos no solo representaba una prenda, sino un diálogo interno donde luchaba por honrar su historia mientras tejía su futuro. Pasó horas en su taller, el murmullo de la tela al cortarla y el susurro del lápiz sobre el papel se convirtieron en su música de fondo, su nuevo refugio. Comenzaba a notar que sus manos eran tan importantes como su mente, ambas partes se entrelazaban en un proceso de autodescubrimiento. Sin embargo, la sombra de la opinión de su padre seguía acechando, como un eco que resonaba en cada creación. A medida que avanzaba, un torbellino de emociones surgía en él: ¿sería suficiente? Este pensamiento lo incapacitaba en momentos de duda y lo impulsaba en otros. La lucha interna no solo era sobre la validez de su arte, sino sobre cómo su voz podría tomar forma en un mundo que parecía esperar algo completamente diferente. Cada trazado se sentía como una afirmación de su identidad, aunque la voz de su padre seguía resonando en su mente. Una tarde, después de una maratón de creatividad, decidió hacer un experimento. Inspirado por un viejo vestido de su madre que había encontrado entre las cosas olvidadas del armario, comenzó a incorporar elementos clásicos en sus diseños. La idea de transformar algo del pasado en una pieza moderna lo emocionaba. El vestido, a pesar de su antigüedad, contenía historias y emociones que deseaba evocar. Deseaba demostrar que el legado no era una carga, sino una fuente de inspiración. Con cada diseño, sintió que abría un nuevo capítulo en su propia narrativa. Se daba cuenta de que necesitaba desafiar sus propios límites, empujar sus habilidades, y eso significaba salir de su zona de confort. Programó una presentación en su escuela de diseño, buscando una audiencia que fuera tanto crítica como comprensiva. Los días previos al evento se convirtieron en un torbellino de preparación. Estuvo rodeado de bocetos y piezas de tela, tratando de crear un espectáculo que hiciera eco en el corazón de su familia, reflejando la unión de dos mundos. Aumentaba la presión, cada vistazo al espejo le recordaba cuánto estaban en juego su arte y su identidad. Finalmente el día de la presentación llegó. Al estar frente a la audiencia y ver las caras de sus compañeros, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Se preguntaba si había logrado transmitir el mensaje que tanto anhelaba, el de un legado vivo y en transformación. Con cada palabra que compartía y cada diseño que presentaba, desafió no solo la percepción de sus compañeros, sino su propia concepción de éxito. La respuesta del público fue abrumadora, muchos aplaudían, asintiendo con la cabeza, pero la mirada de su padre nunca apareció en la sala. Aunque sentía alivio al ver a otros conectar con su trabajo, la ausencia del padre en este momento importante dejaba una herida palpable. Al concluir su presentación, la mezcla de la alegría por el reconocimiento y la tristeza de no tener a su padre ahí lo abrumó. Al salir, su mente comenzaba a fragmentarse entre el éxito externo y el vacío interno. Era evidente que necesitaba cerrar ese ciclo con su padre, enfrentarlo nuevamente, pero ahora con un nuevo repertorio de valentía y nuevas preguntas. Mientras recogía sus cosas, un colega se acercó y le dijo: «Tienes un verdadero don, no dejes que nadie lo limite». Las palabras resonaron en él como un impulso renovado, una lucha personal que emergía cada vez con más fuerza. ¿Sería capaz de presentar esta nueva faceta de su trabajo a su familia? La idea de un nuevo enfrentamiento con su padre lo llenó de una mezcla de adrenalina y temor.
La próxima vez que lo viera, Juan sabía que debía ser un momento decisivo, un punto de inflexión en su vida y en su relación. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó. La próxima conexión sería con su padre, y estaba decidido, esta vez estaría listo para defender no solo su arte, sino su esencia. La pregunta que lo acompañaría en los días siguientes era clara: ¿podría superar el eco del pasado y construir la relación que tanto anhelaba? La semana siguiente transcurrió entre un mar de emociones encontradas para Juan. La presentación había sido un éxito rotundo, pero la falta de la presencia de su padre se había afianzado en su mente como una soga apretada. Cada día, mientras trabajaba en nuevos diseños, recordó la conexión que deseaba forjar con su padre, un vínculo que se había ido desdibujando con el tiempo. Era el momento de enfrentar esa ausencia de manera definitiva. La constante revisión de sus bocetos lo llevó a desarrollar una idea singular: diseñar una colección que resumiera su historia familiar. Cada pieza incluiría un elemento que hablara de su pasado, una pieza simbólica que conectara su presente con sus raíces. Así, cada costura sería un paso hacia la reconciliación. Este enfoque no solo lo motivó, sino que se convirtió en una forma de expresar lo que sentía acumulado en su interior. A medida que avanzaba en esta dirección, la presión aumentó. Quería presentar su nueva colección a su padre, pero la idea de un encuentro inesperado lo llenaba de inseguridad. ¿Qué diría? La voz de su padre lo bombardearía nuevamente con dudas. Sin embargo, una voz interna, más fuerte ahora, le decía que sí, que debía intentarlo. Era un acto de valentía, un paso hacia su propia autonomía. Con un nuevo enfoque en mente, organizó una pequeña presentación exclusivamente para su familia, en su taller. La idea de crear un entorno íntimo que favoreciera el diálogo hizo que se sintiera más cómodo. Decidió que cada diseño presentaría, en su propia forma, ese legado familiar del que había querido huir por tanto tiempo. Se mostró decidido a demostrar que su pasión podía coexistir con las expectativas familiares. La noche antes de la presentación, la ansiedad lo mantenía despierto. Estaba acostumbrado a repasar bocetos y diseños, pero esta vez, repasaba también su discurso en su mente. Quería que aquellas palabras fueran un puente, un susurro directo a la honda relación que mantenía con su padre. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre el artista que era y el hijo que su padre deseaba? Finalmente el día llegó y la mezcla de temor y anticipación se convirtió en un torrente abrumador mientras veía a su padre entrar al taller. Juan esperó, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras su padre observaba los diseños cuidadosamente dispuestos. Cada prenda contaba una historia, pero las palabras aún estaban atrapadas en su garganta. Al comenzar con su presentación, la emoción lo invadió. Habló sobre el viejo vestido de su madre, de las historias encerradas en cada puntada, y cómo lograba entrelazarlas en sus diseños. Se sentía libre, casi como si su arte, acompañado de sus palabras, pudiera suavizar el frío que había existido entre ellos. Pero la reacción de su padre fue sutil, casi imperceptible. Sus cejas se fruncieron ligeramente y eso desató una tormenta en el interior de Juan. La inseguridad asomó su cabeza nuevamente. ¿Acaso estaba desilusionado? Sin embargo, Juan sabía que no podría dar marcha atrás. Con cada palabra, asómate a su corazón, intentó mostrar que su arte era la forma en la que estaba finalmente reafirmando su identidad. Al concluir, un silencio sepulcral llenó la habitación. Juan temía lo peor, sintiendo que su valentía podía ser insuficiente. Pero antes de que pudiera permitir que la ansiedad lo consumiera, su padre rompió el silencio. Me sorprende ver lo que has creado, dijo el hombre con voz firme, pero su mirada vaciló, como si buscaran respuestas aún no planteadas. Nunca imaginé que involucrarías nuestras historias de esta manera. Tienes un don, hijo. Pero antes de que la conversación pudiera profundizarse, algo interrumpió el momento, un llamado inesperado, una noticia del pasado que había estado sepultada. Juan sintió que la vida se torcía repentinamente, un nuevo giro en su camino le esperaba. A medida que su padre se retiraba para tomar la llamada, la incertidumbre se acumuló en el aire. Los ecos del pasado volvían a llenar el taller, prometiendo revelaciones que podrían cambiarlo todo. ¿Qué significaba aquella llamada? ¿Sería un ladrillo en el camino de su reconciliación o la última piedra que lo aplastaría? Con el corazón latiendo ansiosamente, Juan comprendió que lo que estaba por venir podría revelar verdades que nunca esperó descubrir. Juan permanecía parado en medio del taller,
el eco de las palabras de su padre resonando en su mente mientras la ansiedad ocupaba cada rincón de su ser. No podía apartar la mirada de su padre, a quien veía en el fondo de su teléfono, pero cuya atención ya no parecía estar presente. Aún así se aferraba a la esperanza, convencido de que este momento podría ser un punto de inflexión en su vida y en su relación. Mientras esperaba, su mente recorría diversas posibilidades sobre la llamada. Sería una sorpresa. Una noticia que daría sentido a su conexión. Cualquier respuesta no era suficiente para ahogar el miedo que crecía, haciéndolo cuestionar si debía haber hecho esta presentación en primer lugar. Quizás había vuelto a jugar con fuego, al abrir viejas heridas y esperar que su padre no se desentendiera en el instante más importante. Finalmente su padre colgó. La expresión grave en su rostro hizo que Juan sintiera un nudo en el estómago. Había algo en el aire, una intención que completaba el silencio que había crecido en la estancia. Juan se preparó mentalmente para cualquier reacción, especialmente cuando su padre se acercó de nuevo, los ojos fijos en él. Juan, empezó su padre con una voz que sonó entrecortada. Esa llamada te necesito compartir algo. Es sobre nuestra familia. Algo que nunca te he contado. La temperatura en la habitación parecía bajar a medida que sus palabras se deslizaban entre ellos. Un ligero escalofrío recorrió la columna de Juan. Este era el momento que había estado esperando desde hacía tanto, pero a la vez era el umbral de una incertidumbre destructiva. Alcanzó a sentir en sus venas la posibilidad de una conexión genuina, pero también la amenaza de conocer un pasado que había sido cuidadosamente escondido. Es sobre tu abuelo, continuó mientras sus dedos se entrelazaban nerviosamente. Él tenía un sueño. Un sueño que se desvaneció en la distancia. Parte de lo que estás viendo en tus diseños es nuestra historia. Juan se sintió sudoroso y al mismo tiempo electrificado. En su mente se estrellaban las imágenes de su abuelo, una figura que había permanecido borrosa en sus recuerdos. La idea de que su pasión por el diseño pudiera interrelacionarse con un legado más profundo lo embriagaba de posibilidades. Él fue un gran creador, pero la vida lo llevó por caminos oscuros. Nació en un mundo donde los sueños eran lujos que pocos podían permitirse. Por eso guardé el legado en silencio, sin querer incluso que tú te sintieras atado a eso. Pensé que era mejor para ti ser libre de seguir tu propio camino sin sombras del pasado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Juan preguntó y aunque su voz temblaba, había un fuego en su interior que se estaba alimentando. ¿Por qué ahora? Antes de que su padre pudiera responder, el frío que había llenado la habitación fue interrumpido por un nuevo sonido, un fuerte golpe sonó del lugar donde estaban sus materiales de trabajo. Juan se giró abruptamente sobresaltado. La inquietud de su padre corroboró que la situación estaba lejos de estar resuelta. ¿Qué fue eso?, preguntó su padre, una chispa de preocupación cruzando su rostro. Voy a ver, contestó Juan, entonando una valentía que ni él mismo sabía que poseía. Su corazón latiendo con fuerza, sabía que en la luz de esta revelación aún había más cosas que descubrir. Se apresuró a la parte trasera del taller, donde un objeto caído había atraído su curiosidad. Mientras lo recogía, sintió que el destino le susurraba al oído que cada pieza que se revelaba del pasado estaba íntimamente ligada a su futuro. Lo que halló fue más que un simple objeto, era un símbolo tangible de la historia familiar que había sido interrumpida. La colección que había diseñado comenzaba a tomar un nuevo significado, un significado que podría redefinirlo todo. La conexión hacia su legado familiar, inesperadamente fuerte, lo impulsó hacia adelante. Sin embargo, al enfrentar la verdad, Juan se preguntaba si este nuevo conocimiento lo uniría más a su padre. O si abriría un abismo aún más profundo entre ellos. Con el corazón dividido, entendía que estaba enfrentando dilemas personales que pondrían a prueba no solo su arte, sino también su identidad. La revelación se acercaba, pero la pieza final del rompecabezas de su familia estaba aún por descubrirse. Mientras su padre se acercaba tras él, empujado por la expectativa, Juan miró hacia el objeto en sus manos y se preguntó, ¿estarían listos ambos para transformar el dolor del pasado en la fuerza del futuro? Juan dejó que sus dedos recorrieran la superficie del objeto. Era un pequeño cuaderno desgastado por el tiempo, con las esquinas dobladas y una fragancia de papel añejo. Una pulsión casi instintiva lo llevó a abrirlo, revelando páginas llenas de garabatos, bocetos y fragmentos de sueños. Cada línea parecía ser un eco de la creatividad de su abuelo, una herencia de aspiraciones que, aunque ensombrecidas, albergaban un potencial inmenso.
En cada página, Juan podía sentir la lucha que su abuelo enfrentó, la cruda realidad que lo había obligado a dejar de lado sus sueños. Se dio cuenta de que esa historia, antes desconocida, contenía lecciones que resonaban profundamente con sus propias inseguridades. La anotación «Nadie puede desear algo sin luchar por ello» se grabó en su mente como una antorcha en medio de la oscuridad. Esa revelación lo transformó. En vez de asumir que su diseño actual era un producto aislado de su esfuerzo, comprendió que estaba construyendo sobre los cimientos de un legado familiar que había sido olvidado. A medida que leía, la angustia inicial comenzó a convertirse en un empuje hacia adelante. Las palabras de su padre se unieron a los trazos de su abuelo, creando un hilo invisible que los conectaba. Sin embargo, a medida que ese impulso comenzaba a crecer dentro de él, la ansiedad se coló por las rendijas de su mente. La sombra del miedo a decepcionar a su padre o a su abuelo lo acechaba. ¿Podría realmente estar a la altura de las expectativas que acompañaban a este legado? Sabía que su entendimiento de la historia familiar iba a redefinir no solo su trabajo, sino también su relación con su padre. Al exponerse a esta nueva voz interior, Juan se enfrentaba a un dilema: seguir un camino seguro, conformándose con ser un diseñador sin pasado, o arriesgarse a abrazar la carga de la historia que ahora sentía sobre sus hombros. ¿Qué has encontrado?, preguntó su padre, quebrando el silencio y acercándose a él. La incertidumbre estaba presente en su mirada, entremezclada con curiosidad. Esto es un cuaderno de mi abuelo, dijo Juan, su voz resonando con asombro y determinación. Él soñó con ser diseñador como yo. Pero la vida le robó esas oportunidades. Una expresión de tristeza cruzó el rostro de su padre, como si alto peso de generaciones comenzara a desvanecerse. Algo en su mirada cambió, permitiendo que un destello de comprensión brotara entre ellos. Iban a ser capaces de cerrar la brecha que había crecido durante años con la historia de aquellos que vinieron antes. Necesito saber más, dijo Juan, su voz ahora más firme. No quiero que me ocultes más cosas. Solo así podré cargar con este legado, o decidir si debo liberarme de él. Las palabras eran una declaración de intenciones. Juan sabía que para evolucionar, requería confrontar esta nueva realidad, aceptar tanto su legado familiar como sus propias aspiraciones y temores. Necesitaba crear un espacio donde ambos pudieran compartir sus verdades, un espacio que les permitiera reconstruir su relación en función de lo que realmente eran. Su padre enarboló una expresión de vulnerabilidad, asintiendo lentamente. Con ese simple gesto, Juan entendió que también él estaba listo para abrirse, para compartir su propia lucha entre líneas. Tal vez podrían trazar juntos un camino colaborativo en el que sus voces se entrelazaran y florecieran. A medida que ambos hombres se miraban, una especie de claridad comenzó a surgir. La conversación que estaban a punto de tener sería un punto de inflexión, no solo para el diseño de Juan, sino para la propia historia familiar. Se sintió como si se estuviesen parando al borde de un precipicio, listos para saltar juntos. Mientras su padre respiraba hondo para comenzar a hablar, un torrente de inquietudes llenó el aire. Juan no solo estaba buscando respuestas, sino que se enfrentaba a la posibilidad de cambiar su vida para siempre. ¿Estarían listos para enfrentar los secretos en la historia de su familia, o esos mismos secretos los llevarían a un abismo aún más profundo? La decisión estaba a un solo paso de distancia, y el futuro dependía de cómo enfrentarían juntos el misterio del legado. El sol se alzaba sobre el pueblo, inundando la pequeña tienda de telas con un brillo cálido que parecía presagiar un nuevo comienzo. Juan, tras semanas de intensa reflexión y lucha interna, había encontrado su voz auténtica. Finalmente se había atrevido a explorar el legado de su familia, conectando las aspiraciones de su abuelo con su propia pasión por el diseño. Esta conexión había revitalizado su espíritu y, sobre todo, había acercado a su padre. Mientras ambos se sentaban en la mesa del taller, Juan sintió que el aire cambiaba. Su padre, con el cuaderno de su abuelo entre sus manos, miraba las páginas con una mezcla de nostalgia y reconocimiento, como si cada línea escrita resonara con ecos de su propia vida. Era evidente que la revelación de su legado había hecho mella en él. Juan, comenzó su padre con un hilo de voz, no solo guardé este secreto porque quería protegerte, sino porque tenía miedo. Miedo a lo que significaría enfrentar nuestro pasado. La vulnerabilidad de su padre hizo que el corazón de Juan latiera con más fuerza. Sabía que ese era el momento de abrir un diálogo sincero. Había pasado demasiado tiempo construyendo muros entre ellos, y ahora era momento de crear un puente.
Entiendo, respondió Juan con calma, pero creo que debemos transformar ese miedo en algo positivo. Este cuaderno, nuestras historias, son la base para construir algo nuevo. Tal vez lo que mi abuelo no pudo lograr, nosotros juntos sí podemos. Las palabras salieron con convicción, surgiendo de un lugar profundo en su interior. Su padre lo miró fijamente como si estuviera evaluando cada palabra. Juan no podía evitar recordar cuántas veces había sentido la presión de cumplir con las expectativas. Pero hoy era diferente, hoy se sentía empoderado, listo para tomar el control de su destino. La pasión ardía en su pecho mientras pensaba en su colección, en cómo cada diseño podía ser un puente entre el pasado y el futuro. ¿Qué pensaría si propusiéramos una colaboración, un proyecto que combine nuestras visiones?, propuso Juan, sintiendo que el impulso lo guiaba. Podemos crear algo que honre a mi abuelo, pero también que respete lo que hemos construido en esta tienda. Es hora de entrelazar nuestros legados. El rostro de su padre parpadeó con un destello de sorpresa, seguido por una lenta sonrisa. Eso suena emocionante, respondió, su voz cargada de una nueva energía. Ambos tenemos mucho que aportar. Quizás lo que nos ha detenido por tanto tiempo es la falta de comunicación. Lo que tu madre y yo queríamos era protegerte, pero no hemos hecho lo correcto. Este es nuestro legado, y también es tuyo. A medida que las palabras fluyeron entre ellos, Juan sintió que se disipaban años de tensión. Era como si una atmósfera pesada hubiera comenzado a despejarse, dejando espacio para la esperanza y la creatividad. Juntos contemplaron el cuaderno compartiendo ideas y riendo al hablar de las ambiciones, de cómo sus trayectorias podían entrelazarse. El día se convirtió en una visión compartida. Sus mentes estaban rebosantes de ideas mientras discutían nuevas colecciones que homenajeaban la estética clásica de su familia, fusionada con el vibrante estilo contemporáneo que Juan había desarrollado. Era un terreno fértil para que ambos florecieran juntos. El proceso creativo los unió de nuevas maneras. Juan tomó la delantera en el diseño, inspirándose en los bocetos de su abuelo, mientras su padre ofrecía su vasta experiencia en el negocio, enseñándole a comercializar sus creaciones. Era una danza de colaboración, de desafío y a la vez de aceptación, donde ambos estaban dispuestos a aprender el uno del otro. Finalmente llegó el día de la presentación de su primera colección conjunta, una colección que no solo reflejaba el arte de Juan, sino también el legado de su abuelo. Cuando vieron a los modelos caminar por la pasarela, sintieron en sus corazones que habían conquistado no solo un éxito comercial, sino también una reconciliación familiar. Al terminado el evento, Juan y su padre se abrazaron, la comunicación silenciosa entre ellos decía más que 1000 palabras. La iluminación suave del lugar acentuaba la conexión renovada entre ambos, mientras un sentimiento de orgullo llenaba el aire. Habían superado el miedo y la distancia, creando una colaboración que los transformarían por siempre. En ese momento Juan comprendió que la búsqueda de su identidad y la satisfacción de su legado no eran opuestas, sino aspectos complementarios que enriquecían su vida. Se había atrevido a hacer lo que su abuela soñó, pero también había abierto la puerta a una nueva narrativa, una que enriquecía a su familia y celebraba sus raíces. Así partieron hacia el futuro con la confianza sólida y un camino claro que les esperaba. Juan había conquistado su transformación personal, convirtiéndose en el diseñador que siempre había anhelado ser, mientras abrazaba y celebraba su legado familiar. Ahora el legado de Gucci ya no estaba guardado en silencio, sino que lo llevaban todos como un canto vibrante, lleno de vida y orgullo. No esperen ni un segundo más para unirse a esta historia de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y sobre todo compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, ustedes son parte fundamental de esta comunidad de crecimiento personal.